Dios de la historia siga bendiciendo tu historia de salvación, tu historia que vas construyendo para el beneficio del reino y sobre todo para testimoniar a Jesucristo resucitado. Hoy, 17º domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos enriquece, sigue ayudándote en tu camino espiritual. Dos lecturas que se complementan. La primera lectura aparece este diálogo entre Abraham y Dios. A mí me gusta muchísimo cómo el autor sagrado trata de colocar esa relación directa y esa relación lineal entre Abraham y Dios. O sea, Abraham es capaz de interceder por Dios. Abraham es capaz de hacer que Dios cambie de parecer con una decisión que tenía tomada. Abraham también es modelo tuyo y modelo mío cuando tenemos que interceder por muchos hermanos que necesitan de esa oración ante Dios. ¿Cuántas veces tú como cristiano has tenido que pedirle a Dios por algún hermano de la comunidad cristiana? Inclusive también nosotros podemos ser los beneficiarios de esa oración. ¿Cuántas veces somos necesitados de que la comunidad cristiana y algún hermano interceda ante Dios por nosotros? No somos merecedores de esa misericordia, no somos merecedores del perdón de Dios, no somos merecedores de su gracia. Sin embargo, por pura bondad divina, pues la tenemos, y por pura bondad el Señor te ha salvado a ti, me ha salvado a mí. En el Evangelio aparece esa experiencia de los apóstoles queriendo aprender a orar también. La petición a Jesús es: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a orar. La respuesta de Jesús en Lucas, que nos leemos en este año, Lucas plantea el Padre Nuestro con 5 ideas. Las 2 primeras ideas están relacionadas directamente con Dios. Las otras 3 están relacionadas con el nosotros, con el hermano, con la comunidad cristiana. ¿Qué da el Señor? Posiblemente los apóstoles esperaban una fórmula o una oración para aprendérsela de memoria y poder repetirla cada rato. Sin embargo, Jesús no solo da una oración para aprendérsela, Jesús da unas líneas por donde debe ir la oración del cristiano, por donde debe ir la oración de la comunidad cristiana. Rezar el Padre Nuestro cada día es meternos en esa dinámica de la comunidad cristiana, es meternos en esa dinámica de comprender que yo como cristiano soy parte de una gran comunidad. Ya nada más la primera palabra nos ubica en ese contexto. Al decir Padre Nuestro, te das cuenta que no es un Dios personal y que por tanto esa relación y ese culto al Dios no puede ser individual. Reclama la oración del Padre Nuestro que tú y yo tengamos que orar en comunidad. Termina ese episodio del Evangelio de hoy Jesús colocando el modelo de ese amigo que llega a medianoche, que llega pidiendo pan. Para el pueblo de Israel era indispensable y fundamental la hospitalidad. No ser recibido no solamente dejaba en mala fama a la familia que no recibía, sino también a todo el pueblo, porque parte de la cultura implicaba que las familias y el pueblo tenían que ser hospitalarios con los forasteros que pasaban. Entendemos que estar dormidos, todos a lo mejor en un solo espacio, disponer a los niños para dormir y después que se despierten, implicaba un proceso que no era como que muy cómodo a la medianoche despertar a los niños para volver a acostar. Sin embargo, dice que este amigo es capaz de levantarse para darle lo que necesitaba, para darle el pan. Así tenemos que ser nosotros los cristianos. Los cristianos tenemos que aprender a insistirle a Dios. Tenemos que aprender a ser consecuentes en la oración. El problema que tenemos hoy es que por la inmediatez en la que nosotros vivimos, muchas veces queremos que las cosas se hagan de inmediato y no somos consistentes ni persistentes. Sin embargo, la oración del cristiano, tu oración y la mía, tiene que ser una oración en persistencia, tiene que ser una oración continua, tiene que ser una oración con muchísima insistencia. Si Abraham no le hubiese insistido a Dios, no hubiésemos podido ver esa parte de la misericordia de Dios en ese diálogo. Si este amigo no le insiste al que le pide, tampoco hubiese podido recibir. ¿Cuál puede ser nuestra tarea para esta semana? Tú como cristiano, insístele a Dios. ¿Desde cuándo no le insistes tanto a Dios? ¿Desde cuándo tu oración la has dejado a un lado? ¿Desde cuándo oras y después se te olvida lo que le estás pidiendo y le echas la culpa a Dios? Que el Señor de la historia pues siga bendiciendo esta historia personal. Dios te bendiga.